Ver. Buenas tardes a todos, ¿se escucha el audio? Aula Buenas tardes, 93. profesor, si se le Buenas tardes, escucha. profe. Muy bien, muy bien. Vamos a trabajar la semana número 6. Son 18 estudiantes. Un momento. Listo. El tema es amplio. Debería ser de 3 horas más o menos mínimo. Vamos a explicar vertientes hidrográficas y nociones sobre recurso agua, mar peruano y las corrientes que hay dentro de nuestro mar y los efectos del calentamiento global en los glaciares que se encuentran en reducción. Luego, gestión. Gestión es una autoridad. Una persona que ha llegado al poder mediante elección popular gestiona. eh, Practica desarrollo sostenible, protege las cuencas hidrográficas. Ya, de eso es el tema de cuencas y gestión de riesgo de desastres. Hidrografía. El, Esto es hidrosfera. Hidrosfera es hidrografía. Hidrografía. ¿Cuál es la diferencia? Mira, del, vamos a suponer que es nuestro planeta Tierra. ¿Qué porcentaje del planeta Tierra es agua? Agua. ¿Qué porcentaje del planeta Tierra es agua? ¿O qué porcentaje de la corteza terrestre está cubierto por masas de agua? ¿Predomina continentes o masas de agua? Masas de agua. Y vas a marcar masas de agua. Es lo que predomina. O sea, el nombre de Tierra es un poco que no corresponde, agua, planeta agua. Pero es la parte externa de la geósfera, corteza terrestre. El 71% de la Tierra es agua y el 29% simplemente es continentes. Continentes. Todos los continentes que existen representan solamente el 29%. El continente de mayor extensión, Asia. El segundo continente más extenso, América. El tercer continente más extenso, África. El cuarto continente más extenso, Antártida. El quinto continente, Europa. Y por último, Oceanía. Oceanía. Todos los continentes representan el 29%. 29%. Todos los continentes. Fácil de inferir. El 71% de la corteza, el 71% de la corteza terrestre es hidrosfera. Hidrosfera. El 100% de agua. El 100%. Hidrósfera es esfera de agua. Y la esfera de agua representa el 71% de la corteza terrestre. Es el 100% de agua. ¿Y dónde existe el mayor porcentaje de agua? Y respondes en los océanos. ¿Ves? El 97% de la hidrósfera se ubica en las grandes depresiones. Es salada porque contiene minerales. ¿Ya? Solamente el 3% de la hidrósfera, no de la corteza, no, el 3% de la hidrósfera es agua dulce. El 3%
de la hidrosfera, 3% de la hidrosfera es agua dulce. Por lo tanto, el 3% de la hidrosfera sería el 100% de agua dulce. El 100% de agua dulce es el 3% de la hidrosfera. ¿Ya? Pregunta de examen de admisión. ¿Dónde existe mayor porcentaje de agua dulce? ¿En qué parte del planeta? Y respondes en, en los glaciares y en zonas polares. ¿En cuál de los 6 continentes existe mayor reserva de agua? Responder. ¿En cuál de los 6 continentes existe mayor reserva de agua? América, Activen. ¿Cómo? América, No escuché, por favor. América, América. Vamos a subrayar América. Otro compañero o compañera. ¿Dónde existe Antártida. mayor reserva? Antártida. Antártida. Y la respuesta está en la siguiente imagen. ¿Dónde observas el color de glaciar? ¿En el polo norte o en el polo sur? en el sur, Polo sur. ¿Y en el polo sur qué continente se encuentra? En el polo sur. ¿Fue la respuesta? Si es pregunta, marcamos Antártida. ¿Dónde existe mayor reserva de agua dulce? En la Antártida. ¿Dónde predominan aguas criológicas, o sea, aguas en estado sólido? En la Antártida. ¿Ya? En la Antártida. Mira, el 69% de agua se encuentra en los glaciares del Polo Sur. En segundo lugar, en Groenlandia. Groenlandia. Y en, tema anterior, cordilleras que superan en altitud 5.000 metros sobre el nivel del mar. Cordilleras sobre 5.000 metros en la zona tropical poseen glaciares. Una cordillera que tenga una altitud superior a 5.000 tiene presencia de glaciar. Por supuesto, con el calentamiento va, va a ocupar este menor espacio, los glaciares. Pero por momentos 5.000. Sobre 5.000 metros encontramos glaciares en la zona tropical. En cambio, a mayor altitud podíamos encontrar 800 metros, 1.000 metros, 2.000 metros, pero en la zona tropical es sobre 5.000 metros. Entonces, aguas criológicas en la Antártida. Después de agua existente en los glaciares, existe mayor volumen, mayor porcentaje de agua dulce en el subsuelo. Glaciares, subsuelo. Subsuelo. ¿De acuerdo? A veces agua subterránea. ¿Dónde? En los mantos freáticos. Y 69 más 30%, 99%. Solamente falta el 1%. El 1% son todos los ríos del mundo. El 1% representa todos los lagos y lagunas de agua dulce. Representa riachuelos. Riachuelos. El 1%. Cuidado con marcar em, que el mayor reserva de agua dulce lo encontramos en el Amazonas. No, en los glaciares. ¿Ya? Dos, subterráneo. Y el 1% todos los ríos del mundo. El 1% todos los ríos del mundo. De ese 1%, el más caudaloso es el río Amazonas. De este porcentaje tan pequeñito, 1%, el río con mayor volumen de agua sería el río Amazonas. Entonces, hidrósfera es esfera de agua. En cambio, hidrografía es descripción. Descripción. ¿De qué? De aguas.
existente en la parte continental. Dexi- Descripción de ríos, de lagos, de reservorios. Esta es presa en la parte física. Y dentro del, vamos a suponer, voy a coger mi pluma, color negro, ¿ya? Esta es una presa, esta es una presa, ¿ya? Es una presa, muy bien. Y aquí está. Está reteniendo el desplazamiento de agua. Esto sería presa. Realmente, presa o represa. Represa, ¿de acuerdo? Y lo que es el, el, el cuerpo de agua que contiene la presa o la represa se denomina reservorio, ¿ya? Reservorio, reservorio, embalse, reservorio Tinajones, ¿ya? Entonces, la parte física es la presa y el cuerpo de agua es reservorio o embalse. Entonces, la hidrografía describe las aguas continentales, ¿ya? En cambio, hidrósfera es esfera de agua, ¿ya? Esa es la diferencia entre hidrografía e hidrósfera. Vertiente. Antes de entender qué es vertiente, atención al 100%. Unidad, unidad hidrográfica. Unidad hidrográfica en algunos textos, cuenca hidrográfica. Cuenca hidrográfica. ¿Qué es una cuenca? ¿Qué es una cuenca hidrográfica? ¿Ya? ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Y respondes así. Una cuenca hidrográfica es una depresión. Es una depresión. Es área cóncava. Es área cóncava. Una depresión por donde fluye el río principal. Hay un río principal. Este es el río principal. Río principal. Y sobre este río principal, vamos a cambiar el grosor del plumón. Sobre este río principal desembocan ríos secundarios. Desembocan ríos secundarios. Pregunto, ¿este río que desemboca en un río principal, en un río principal, qué nombre tiene? ¿Afluente o efluente? Respuesta. Río secundario que desemboca en un río considerado principal. ¿Es afluente o efluente? Vamos chicos, participamos. Respuesta. Si fallamos normal, el objetivo es corregir y al Es corregir se convierte en aprendizaje y nunca e- más cometes el error. ¿Ya? efluente. El objetivo es corregir. Si fallamos normal, afluente o efluente. Es un río secundario, es un río tributario, es un río de segundo orden que incrementa el caudal del río. Al desembocar el río principal, al desembocar el río principal tiene mayor caudal, ¿ya? El río principal adquiere mayor caudal, mayor volumen de agua. Entonces, el río principal siempre tendrá mayor caudal respecto a los ríos secundarios, ¿ya? Secundarios. Se llama afluente o efluente.
y marcas así. F- Afluente. Afluente. O tributario. Tributa. Afluente o tributario. Este río principal está separado de otro río principal, de otro río principal. Entonces, hay otros ríos principales. Esa colina que separa el caudal de río A, de río B y de B de C, ¿qué nombre tendrá? Los cerritos. Pregunta de examen ordinario, pregunta de examen de admisión general, ¿no? Se denomina divisoria, divisoria de aguas, Divortium aquarium, Divortium aquarium, divisoria de aguas. Los cerritos dividen el caudal de río A, de río B y de río C. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tienen en común los tres ríos? Río A, río B y río C. Que tienen una desembocadura en común. Desembocan los ríos que nacen en la serranía peruana y que llegan a nuestro mar. ¿Cómo se llama ese colector de aguas de todos los ríos costeños? Se llama el Océano Pacífico. El Océano Pacífico es el receptor del río A, del río B y del río C. Entonces, eh, receptor. Jóvenes, esto es una cuenca, esto es otra cuenca y esto es otra cuenca. ¿Ya? Cuenca, 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 cuenca. Conjunto de cuencas, conjunto de cuencas. Respuesta, vertiente. ¿Qué es vertiente? Conjunto de cuencas. ¿Qué es una cuenca? Área cóncava, por donde fluye un río principal y ríos secundarios. Y a los ríos secundarios se le denomina afluentes. La cuenca A, respecto a otra cuenca, está separada por cerritos. Y esos cerritos se denomina divisoria de aguas. ¿Qué tienen en común río A, río B y río C? Que tienen la misma desembocadura. Desembocadura es el final de un río. Desembocadura. ¿Dónde, si esto es la cordillera de los Andes y esto es el mar peruano, dónde tiene su desembocadura los tres ríos? ¿Ver, chicos? ¿Dónde desemboca el río Rímac? El río Santa, el río Smore, el río Caplina. ¿Dónde desemboca? El colector de agua de los tres ríos es el Océano Pacífico. Entonces, vertiente hidrográfica del Pacífico. Del Pacífico, vertiente hidrográfica del Pacífico. Por lo tanto, ¿qué es una vertiente? ¿Qué es una vertiente? Es conjunto de cuencas, conjunto de unidades hidrográficas. ¿Y qué es una vertiente? Conjunto de cuencas hidrográficas. ¿Cuántas vertientes tenemos en el Perú? Marcas tres. Vertiente del Pacífico, vertiente del Amazonas o Atlántico y la vertiente del Titicaca. ¿Ya? ¿Se entendió? Respuesta, chicos, ¿se entendió la explicación? La diferencia entre cuenca y vertiente, que es cuenca, área cóncava, una depresión. ¿Y qué hay dentro de esa cuenca? Un río principal, un afluente.
Y los cerritos se denominan divisoria de aguas. Ese conjunto de cuencas se llama vertiente. ¿Y cuántas vertientes hidrográficas tenemos en el Perú? Y respondes, tres. Tres vertientes hidrográficas. A ver, ¿qué es una vertiente? Conjunto. ¿Conjunto de qué? De cuencas. Conjunto de unidades. Es lo mismo cuencas, cuyos ríos drenan a un punto en común. En el ejemplo anterior, donde tenía su final el río A, río B y río C, donde drenan su agua los tres ríos A, B y C en el Océano Pacífico. Entonces se denomina vertiente hidrográfica del Pacífico. Y si llega al Océano Atlántico, vertiente hidrográfica del Atlántico o del Amazonas. Y si el punto en común es el lago Titicaca, vertiente hidrográfica del Titicaca. O que desembocan. Desemboca es el final de un río. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es cuenca? Espacio limitado. Ahí está. Mira, un río secundario, río principal. Aquí está el río principal, ¿no? Ríos secundarios. Ya está. Parte de un río. ¿Dónde nace un río? ¿Dónde tienen origen un río? Y la respuesta es, su nacimiento es en la cordillera. Su nacimiento es en la cordillera, en los nevados, en las lagunas altoandinas. ¿Ya? ¿Y dónde desemboca? Puede ser el Pacífico, puede ser el Amazonas o puede ser el Titicaca. ¿Ya? Desemboca en un punto en común. Pacífico, Amazonas, Titicaca. Muy bien. Desde su nacimiento, eh, esta zona se llama curso alto o curso superior. Curso superior, relieve con pendiente, ríos de menor caudal, lugar donde podemos construir represas o presas, ¿sí? ¿En qué parte del curso de un río se puede construir represas? ¿En el curso bajo, en el curso medio o en el curso alto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el lugar ideal para construir una represa? La represa de Yuracmayo, la represa de Gallito Ciego. ¿En qué parte del río se ubica? Y marcas, se ubica en el curso alto o curso superior. ¿Y dónde nos encontramos? Voy a suponer, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde hay mayor población? En todo río tiene tres partes: curso alto, curso medio, curso bajo o curso inferior. ¿En, en qué parte del río existe mayor concentración humana? Respuesta, chicos. Mayor concentración, mayor densidad poblacional, industrias, agricultura intensiva, mayor contaminación. ¿En qué parte del curso de un río está contaminado? ¿En el curso alto, curso medio o curso bajo? ¿O curso inferior? ¿Qué debes marcar? Por lo menos un Mm, compañero. curso bajo. Curso bajo. Esa es la clave. Curso bajo. ¿Ya? ¿Dónde es el lugar ideal? Porque el curso medio aún tiene pendiente. Pendiente es inclinación. Aquí hay mayor pendiente. Pero en el curso alto predominan riachuelos. Riachuelos. ¿De acuerdo? En el curso alto predominan riachuelos. En el curso medio, como hay aporte de agua de los afluentes o ríos secundarios, en el curso medio el río tiene mayor caudal y en el curso bajo tiene mayor caudal respecto al curso medio y alto. Entonces, ¿dónde es el lugar ideal para construir centrales hidroeléctricas? ¿En el curso alto, en el curso medio o en el curso bajo? Por lo menos en el espacio urbano. Respuesta, recordando que en el curso alto, riachuelos, ríos de menor caudal, ¿ah?
En el curso bajo tiene mayor caudal, pero el relieve es plano. Entonces, ¿cuál es el lugar ideal? Respuesta, para pasar, ¿no? De repente estoy hablando solito. Medio. El relieve presenta pendiente, ¿ya? Pero ¿dónde se puede construir represa? Podría ser pregunta. Sabemos que en el examen no planteamos preguntas de memoria, sino de razonamiento, de inferencia, ¿ya? Manejo de información, de diferentes perspectivas. Des- eh, Evaluamos el pensamiento crítico, ¿ya? Todo río tiene tres partes: curso alto, curso medio y curso bajo, ¿ya? Muy bien. ¿Cuántas vertientes tenemos? Tres. Tres. Vertiente del Amazonas o del Atlántico, ¿ya? Atlántico, vertiente del Pacífico y vertiente del Titicaca. En vertiente del Amazonas, 84 cuencas. Vertiente del Pacífico, 62 cuencas. Vertiente del Titicaca, 13 cuencas. ¿Dónde predominan mayor número de cuencas? En la vertiente del Amazonas. El volumen de agua promedio, volumen de agua promedio, ¿es? 1.768.172 millones de metros cúbicos. O sea, Perú, mira, para que tengas por favor, este es un país rico en recursos naturales. Perú es un país muy rico en recursos naturales. Y en este milenio, el recurso agua tendrá un valor enorme. ¿Y dónde nace el río Amazonas? En nuestro territorio. ¿Podemos aprovechar? Debemos aprovechar. Este recurso debe servir para el desarrollo de todos los peruanos, pero sabemos que alguien o empresas ingresará a este espacio planteando proteger la cuenca, el origen del río Amazonas, ¿no? Porque un estado en vía de desarrollo no sabe proteger, pero su objetivo es apropiarse de los recursos que tiene Perú. Perú es uno de los 20 países con mayor volumen de agua, ¿ya? Uno de los 20 países. Vertiente hidrográfica del Pacífico. A ver, chicos, participamos, ¿sí? Divortium aquarium. Divi- La cordillera occidental. es la clave correcta. Muy bien. Cordillera occidental. ¿Dónde nacen los ríos costeños? En la cordillera occidental. ¿Dónde nacen algunos ríos de la vertiente del Titicaca? En la cordillera occidental. ¿Dónde nacen algunos ríos de la vertiente del Amazonas? En la cordillera occidental. En la cordillera occidental. Entonces, principal divisoria de aguas, Tiburtium Aquarium, es la cordillera occidental. Para las tres vertientes: vertiente del Pacífico, vertiente del Amazonas y vertiente del Titicaca. Principal divisoria. Su origen de estos ríos, dijimos un momento, hay 62 cuencas hidrográficas. ¿Ya? Fuente, Autoridad Nacional del Agua, según ANA. Hay 62 cuencas hidrográficas. ANA. Origen, de glacio, de cielo glaciar, nibio, nieve, pluvial, lluvia.
Su origen del río Amazonas o de los ríos en el Perú, de la vertiente del Pacífico, del Amazonas y del Titicaca es principalmente de la vertiente del Pacífico, es glacio nibio pluvial. Glacio nibio pluvial. Naciente en la Cordillera Occidental, cuenca. Mira, a ver, voy a ampliar el grosor del plumón. Un buen observador. Un observador es un primer paso para ser científico. ¿Qué cosa quiere decir exorreico? Estoy ayudando con un plumón de mayor grosor. ¿Qué es exorreico? Que el río tiene su punto final, su desembocadura. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra la desembocadura del río? En el Respuesta, mar, en el mar. en el océano. Y ese pedacito del mar, el Océano Pacífico. A eso se llama exorreica. Exorreica quiere decir que el río tiene su punto final o su desembocadura en el Océano Pacífico o en el mar peruano. ¿Ya? En el mar peruano. Muy bien. ¿Y qué quiere decir arreica? Arreica. Esto es el cauce de Que un río. desemboca en un lago. Cauce. Ya, vamos, desemboca en un lago, ya. Ese es saberes previos, ¿ya? Este es cauce. Cauce es una pequeña concavidad por donde fluye el río, ¿ya? Por donde fluye el río. Ya está. Por donde fluye el río. Este río se va desplazando, pero hay necesidad de desplazar para irrigar pampas, ¿ya? Hay necesidad de desplazar para abastecer de agua a la población. Este río, el agua de río, pierde su caudal porque se va al fondo, se convierte en agua subterránea. Por lo tanto, este río no llega a desembocar ¿dónde? En el mar. No llega a desembocar ¿dónde? En el Océano Pacífico, en el mar peruano. Muy bien. A eso es lo que se denomina arreica. ¿Y qué cosa es arreica? Que un río que nace en la sierra peruana no llega a desembocar, ya sea por sobreuso, para tanto poblacional como agrícola, o por filtración, pero no llega a desembocar. A eso se denomina ríos arreicos. En la vertiente del Pacífico existen ríos arreicos. Una condición para que exista ríos arreicos es de régimen irregular. ¿Qué quiere decir régimen irregular? Cuando llueve, cuando llueve, el río tiene mayor caudal y cuando hace sol, el río tiene menor caudal. Cuando el caudal de un río varía drásticamente de mayor a menor, se conoce con el nombre de régimen irregular, ¿ya? Con las lluvias de verano, pregunta de examen, con las lluvias de verano, el caudal de los ríos costeños se incrementa. Y cuando en la sierra hace calor, menor caudal. Entonces, verano, la estación de verano es época de crecida. ¿Y qué quiere decir época de crecida? Que el caudal de río es mayor a consecuencia de las lluvias de verano. En la serranía, en nuestra serranía, ¿ya? Hace calor en la estación de invierno.
invierno. ¿De acuerdo? En la estación de invierno, la zona andina hace calor. ¿Ya? Por lo tanto, en la estación invernal, el río tiene menor caudal. Es la época de estiaje. Estiaje. ¿Ya? Estiaje. Pregunto a los que están presentes, ¿en qué época del año o en qué estación del año surgen o predominan ríos arreicos? Respuesta. ¿En qué estación del año predominan ríos arreicos? En verano. ¿En verano? ¿Qué dicen? ¿En verano? ¿En verano o en invierno? ¿En qué estación el río tiene menor caudal? ¿En verano o en invierno? Respuesta. ¿En qué estación del año el río costeño tiene menor volumen de agua? ¿En la estación de verano o estación de invierno? Respuesta, Invierno. invierno. Por lo tanto, ¿en qué estación del año surgen ríos arreicos? En, en el invierno, en la época de estiaje. Eso es lo que tienes que marcar. Época de estiaje. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando se produce un fenómeno del niño intenso? Lluvias torrenciales en la zona andina. Y como el fenómeno de mayor intensidad ocurre después de 10, 20 años, como hace tiempo este río no desembocaba, personas de bajos recursos comenzaron a invadir el cauce de un río. Y cuando se produjo el fenómeno intenso, el río aumentó su caudal, llegó a desembocar y arrasó con construcciones. ¿Ya? Entonces, los ríos arreicos, este, predominan en época de estiaje, ¿de acuerdo? Que es un río arreico que no llega a desembocar en el Océano Pacífico. Muy bien. Tiene menor caudal, correcto, menor caudal. Su recorrido nace en la Sierra Peruana, se desplaza por territorio costeño y desemboca en el mar peruano. Cauce es rocoso, no es de arena, no es de limo, es rocoso. ¿Ya? Se desplaza a velocidad, quiere decir torrentoso. ¿Ya? Eso sería así en síntesis características de los ríos de la vertiente del Pacífico. ¿Por qué los tres ríos? Podría ser pregunta en el examen de admisión general o en el primer examen. Porque los tres ríos nacen ¿dónde? Nacen Mm, en La Ecuador. cordillera. El río Sí. Sarumía nace en Ecuador. Tumbe nace en Ecuador. El río Chira nace en Ecuador. ¿Ya? Pero desembocan en nuestro territorio. Desembocan, desembocan, pregunto, ¿en un mar frío o en un mar cálido? ¿Dónde desembocan los tres ríos? En el ¿En mar mar, frío o mar cálido? ¿Cuál? mar cálido. Cálido, cálido. Costa norte. En el mar de la costa norte desembocan los tres ríos mencionados. ¿Ya? Desembocan en el mar de la costa norte. Y el mar de la costa norte tiene mayor temperatura respecto al mar de la costa central y sur. ¿Ya? El río Sarumía, jóvenes, es pregunta porque es fronterizo. Ya está. Es un río, nace en Ecuador y a la vez es fronterizo. ¿Ya? El río Tumbes, ¿por qué
¿Por qué podría ser? Pregunta. Navegable, el único de la vertiente del Pacífico, no del Perú, de esta vertiente. Y por tener una desembocadura en forma de delta. ¿Cómo es desembocadura en forma de delta? Voy a suponer que este río llega a nuestro mar ramificado, ramificado. A eso se denomina delta, ¿ya? Desemboca en el mar cálido o mar tropical ramificado. Si este es el mar tropical, agua salada más agua dulce, la mezcla entre agua dulce y salada, ¿qué forma? Tema anterior. La mezcla entre agua salada y agua dulce, ¿qué forma? Tema desarrollado, chicos. Comienza con la letra E. Semana número 4. Estribos. A ver. Esteros. Estribos. Ah, Esteros. Esteros. Y dentro de los esteros hay un árbol típico. ¿Respuesta? Mangle, manglares de Tumbes. Entonces, río Tumbes es pregunta por el estero o por mangle, por delta, por navegable. En territorio ecuatoriano se llama río Puyango y en nuestro país Tumbes. El Estado ecuatoriano aprovecha el caudal del río Puyango, como también nuestro país, y gracias al proyecto bilateral o binacional. Entonces, Río Tumbes es pregunta por ser delta navegable y que los dos estados aprovechan el caudal racionalmente. ¿Ya? El río Chira. El río Chira es de Piura, nace en Ecuador, desemboca en territorio simplemente de Piura, desemboca en el mar de la costa norte, mar tropical, mar cálido. ¿Ya? El río más caudaloso es el río Santa y el número 2 el río Chira. ¿Ya? Río Chira. Incluso en época de lluvia, a ver, memoria de corto plazo, época de lluvia en la zona andina, época de lluvia en la costa norte, época de lluvia, chicos, en la serranía. ¿En qué estación ocurre? ¿O se produce? ¿Verano o invierno? Respuesta A. ¿En la serranía llueve en verano o en invierno? en verano. Verano, verano. Entonces, en la estación de verano, mayor crecida, supera Río Santa. Entonces, en caudal, en la estación de verano. Entonces, es el de mayor crecida de la vertiente. Pero a la vez, en época de estiaje, está a punto de desaparecer. ¿Ya? Como la cuenca del río Chira, carece o tiene menor suelo fértil, pero tiene abundancia de agua, vamos a represar, vamos a construir una represa. Ya dije, en la parte física, esta parte se llama presa y el cuerpo de agua se llama reservorio. ¿Ya? Esto es presa o represa y reservorio siempre es cuerpo de agua. ¿Ya? Se construyó la represa, pregunta examen de admisión, diferentes universidades. La represa de Poechos. Se construyó el reservorio de San Lorenzo. ¿Ya? El reservorio de San Lorenzo. Pero este río, o es la cuenca de este río, tiene suelos productivos escasos.
Al otro lado, al otro lado, al otro lado, hay un río que tiene por nombre Río Piura. De repente tengo un piurano en el salón. Río Piura. Y Piura, este río Piura, no llega a desembocar en el mar tropical. No llega a desembocar. El río Piura tiene condición exorreica o arreica. Respuesta, chicos. El río Piura Arre, tiene condición exorreica o arreica. arraica. Arreica. Es un río arreico. Ejemplo de río arreico es río Piura. Pero, pero, mira chicos, pero tiene un suelo fértil. Tiene un suelo fértil, ¿ya? Pero carece de agua. ¿Y de dónde se deriva agua para cultivar en Alto Piura o Bajo Piura? Hacen uso de la represa de Poechos. El agua de la represa de Poechos, que se encuentra en la cuenca del río Chira, es derivada hacia la cuenca del río Piura porque posee suelos muy productivos, pero tiene condición arreica. ¿Listo? Muy bien. Entonces, río Chira ya sé por qué podría ser pregunta. Mayor crecida, segundo más caudaloso, la represa de Poechos y el reservorio de San Lorenzo. Ver, río Chancay. No es el puerto de Chancay, este es el río Chancay. Este río Chancay nace en Cajamarca y desemboca en Lambayeque. El río Chancay nace en Cajamarca y desemboca en Lambayeque. El río Jequetepeque nace en Cajamarca, desemboca en La Libertad. En La Libertad, ¿ya? El río Jequetepeque es de La Libertad. El río Jequetepeque es Bahía Rosero, ¿ya? En cambio, en la cuenca del río Chancay es Bahía Rosero y Azucarero, ¿sí? Se divide en tres brazos. Canal Taimi, otros denominan río Taimi, es obra humana, es obra de los Moches. Al centro, río Lambayeque y al sur, río Reque. O sea, río Reque, Lambayeque y Taimi forman parte del río Chancay. Como es un valle arrocero, jóvenes, el cultivo de arroz necesita abundancia de agua. Abundancia de agua. Mira, chicos, el 100% de aguas nacionales, el 100% de agua, pregunta, a ver, nada más, del 100% de aguas nacionales que tiene Perú, tanto en la costa, en la selva y en la vertiente del Titicaca, ¿qué porcentaje del 100% corresponde, corresponde a la vertiente del Pacífico? De este 100%, ¿qué porcentaje le corresponde? ¿Qué porcentaje le corresponde? ¿Participamos? A ver, pido la participación de García. Saberes previos, nada más. García, ¿puedes activar tu audio? García Cineros. Profe, ¿podría ser Chicos, un 97%? ya 97%. A ver, Tapia, ¿qué dice Tapia? Tapia Diego, del 100% de agua, ¿qué porcentaje le corresponde a la vertiente del Pacífico? Mire, estamos razonando. San Marcos plantea pregunta de razonamiento, no plantea pregunta de memoria. Tienes que hacer uso de conocimiento y resolver, razonando. Mira, chicos, el, o sea, ¿listo?
del 100% de agua, vertiente del Pacífico, con sus 62 cuencas hidrográficas, 1,7% de aguas nacionales. 1,7% aguas nacionales. ¿Y dónde hay mayor población? En la vertiente del Pacífico. ¿Y dónde se desarrolla la agricultura intensiva? En la vertiente del Pacífico. Y entonces, ¿cómo se resolvió la demanda de agua? Porque la población requiere agua, la industria requiere agua, la agricultura requiere agua. ¿Cómo se resolvió la demanda hídrica, el déficit hídrico que existe en la vertiente del Pacífico? A ¿Construyendo qué través de cosa? represas. Represas, reservorios, ¿ya? Así marcas. Pero sí es una pregunta así muy, mira, principal divisoria de aguas. Es la cordillera occidental. La occidental. Cordillera occidental. El Amazonas y la vertiente hidrográfica del Pacífico. Cordillera occidental. En la vertiente del Amazonas, más del 97% de aguas nacionales. ¿Dónde hay abundancia de agua? En la vertiente del Amazonas. Y en la vertiente del Titicaca, 1,7% de aguas nacionales. 1,7%. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Perforando la cordillera. Vamos a perforar. Y al perforar, desplazamos agua de una zona de abundancia a una zona de escasez. Esa técnica de desplazar agua de una zona de abundancia a una zona de escasez, la forma de desplazar agua, ¿de acuerdo? De desplazar este líquido, se denomina, se denomina, listo chicos, letra inicial, se denomina con la letra T, con la letra T. Ya, completamos. Esa forma de trasladar agua de una zona de abundancia a una zona de escasez, a una zona donde hay déficit hídrica, se conoce con el nombre de trasvase, trasvase, ¿ya? ¿Cómo se abastece de agua el poblador de la vertiente del Pacífico? A través de trasvases, a través de obras de irrigación, ¿ya? Pero chicos, el cultivo de arroz necesita abundancia de agua y hay y se cultiva en una zona donde hay déficit hídrica. Entonces, en esa cuenca, ¿qué se construyó para impulsar el cultivo de arroz? Reservorios o represas. Muy bien. Mira, Jequetepeque, el reservorio de Gallito Ciego. ¿Dónde se encuentra? En Cajamarca. Pero el agua de la represa de Gallito Ciego sirve para irrigar el valle de Jequetepeque, que corresponde a La Libertad. Por lo tanto, un valle arrocero requiere aguas constantes que que se extraen del reservorio de Gallito Ciego. Muy bien. El río Santa, ¿por qué podría ser pregunta? Por ser el más caudaloso. El más caudaloso. ¿Ya? El más caudaloso. Muy bien. Segunda cuenca más extensa, el río Majes es el número 1. Es el mayor volumen de agua en los ríos más caudalosos. Pregunta de examen de admisión. El, voy a suponer, esto es vamos a cambiar de color. Acá, negro. Voy a suponer cordillera blanca, cordillera blanca, al frente de la cordillera blanca
Cordillera Negra, la Cordillera Negra, y entre las dos cordilleras, el Río Santa. Y el Río Santa, pregunta de examen, erosiona a la Cordillera Negra y al erosionar forma el Cañón del Pato. Cañón del Pato se encuentra en la Cordillera Negra, degradado o erosionado por el Río Santa, ¿ya? Y lugar ideal para construir la central hidroeléctrica de Guayanca o Cañón del Pato. Muy bien, como es el más caudaloso de la costa peruana, el caudal de este río no debe terminar en el Océano Pacífico. Debemos desplazar, debemos debemos se va a notar mejor. Mira, chicos, el caudal de Río Santa a través de obras de irrigación, ¿ya? Está convirtiendo al desierto, a las pampas, en zona de verdor. Proyecto, a ver, color verde, irriga las pampas de Chao, Pirú, Moche. Y segunda fase, Pampa de Chicama. Obra de irrigación Chavimochic, sin tilde. ¿Y dónde se encuentra? En La Libertad. Y en el departamento de Ancash se denomina Chinecas. Pampa de Chimbote, Nepeña y Casma. Las pampas se han convertido en un valle no artificial por intervención humana, como el hombre modifica. ¿Y para qué modificamos? Para sembrar productos de agroexportación, ¿ya? Productos de agroexportación. Entonces, Río Santa es por el proyecto, es por tener mayor volumen de agua, es por formar Cañón del Pato en la Cordillera Negra, ¿no? Muy bien. El río Rímac, va a ganar el tiempo si explico así poco a poco. Río Rímac, el río Blanco, en runa simi o en quechua, Yuraj, Yuraj, río Blanco. Blanco es Yuraj, río es Mayo, río, ¿de acuerdo? Equivale a Mayo. Mira, Yuraj Mayo, un afluente de río Rímac. En el afluente río Rímac se construyó la represa de Yuracmayo. Cuando era estudiante universitario, visitamos la zona, ¿no? Más o menos de que el 90, 92, 93. La represa de Yuracmayo, que es trasvase, perforar la cordillera occidental, desplazar agua de la vertiente del Amazonas hacia la vertiente del Pacífico, trasvase de Marca Pumacocha, trasvase de Huanzococha. Ah, trasvase es desplazar el agua de la vertiente del Amazonas hacia la vertiente del Pacífico. ¿Y por qué? Porque el Valle de Rímac es el más poblado del Perú, es la zona más industrializada del Perú, ¿no? Y tanto la industria como la población necesita energía, a- a- energía. Central Hidroeléctrica de Huinco, el número uno de la vertiente del Pacífico, como central hidroeléctrica, no central térmica, sino hidroeléctrica. La fuerza cinética del río, ¿ya? La central hidroeléctrica de Huampaní, Moyopampa, Cheque, Barba Blanca, ¿no? Entonces, centrales hidroeléctricas. Y el agua de la represa de Marca Pomacocha, voy a, este es el río, vamos a suponer, el río principal, el río Rímac, y un afluente del río Rímac es el río Santa Eulalia. Santa Eulalia. Y resulta que el trasvase
Vamos a suponer, el agua de la vertiente del Amazonas abastece a río Santa Eulalia, abastece. Por lo tanto, en el curso de río Santa Eulalia se encuentra la central hidroeléctrica de Huinco, ¿ah? En un afluente, no en el río principal. ¿Por qué? Porque ese afluente tiene volumen constante de agua a través de un trasvase, ¿ya? Y también es, por supuesto, por la población que tiene más contaminada, ¿no? Por aguas hervidas, etcétera. El río Ica es como el río Piura, tiene condición arreica, ¿ya? Trasvase, trasvase de sistema de Choclocoche. Desplazamos de la vertiente del Amazonas hacia la vertiente del Pacífico. Tiene condición arreica. Es un valle fértil, pero tiene escasez de agua. Entonces, trasvase sistema Choclocoche. ¿Sí? Muy bien, tiene condición arreica. Origen meseta de Castro Virreina. Ocoña, el río Ocoña es pregunta por el cañón de Cotahuasi. ¿Y qué es el cañón de Cotahuasi? El más profundo de América. El más profundo de América. Se encuentra en la cuenca del río Ocoña, en un afluente que se llama Cotahuasi, ¿ya? Un río arequipeño. El río Majes también es de Arequipa. Arequipa, presente con sus ríos. Arequipa, Arequipa, ¿ya? El río Majes, mayor cuenca colectora, o sea, más grande, más abierto. Cañón de Colca, la represa de Condoroma, represa de Condoroma, ¿ya? Majes, el número 2 en extensión, el número 2 en extensión. El número 1, Marcas, Río Tambo, ¿ya? El número 1 es Río Tambo. El río Chile es como río Rímac. Pasa, cruza la ciudad blanca de Arequipa, ¿ya? Represa Aguada Blanca. Pregunta de exámenes. Central hidroeléctrica Charcani. Existe Charcani 1 hasta el Charcani sexto. La principal central hidroeléctrica es Charcani quinto, ¿ya? El río Tambo nace en Puno, en el Nevado de Pati y Esquilache. Cruza Moquegua y desemboca en Arequipa. Su desembocadura se encuentra en Arequipa. Y esta represa, Pasto Grande, se encuentra en Moquegua. Pero quien hace uso del cuerpo de agua de esta represa es Arequipa. Entonces, el río más extenso de la vertiente del Pacífico y atraviesa tres regiones políticas, Puno, Moquegua y Arequipa, es el río Tama. ¿Ya? Río Tama. Río Caplina es ejemplo de río arreico, ¿ya? Solo lleva agua en su sector andino, es un río arreico, tiene condición arreica. Y en época de lluvias, se vamos a acumular porque tiene condición arreica, represas de Carumas y Paucarani, ¿ya? Cruza la ciudad heroica de Tacna. Es el río más próximo a la frontera chilena. No hay otro río. Por lo tanto, es el río más meridional de la vertiente del Pacífico. El río más meridional. ¿Ah? Vertiente del Amazonas. Vertiente del Amazonas. Cuenca hidrográfica, o aquí está enorme, mira, de mayor extensión, es la cuenca más grande del mundo, ¿ya? Abarca los territorios de Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela. Y hay dos países que se encuentran en zona de influencia, Guyana y Surinam, ¿ya? Guyana y Surinam se encuentran en zona de influencia. Su origen, glacio nibio pluvial lacustre. ¿Dónde nacen los ríos? En el Nudo de Pasco, en el Nudo de Vilcanota. Condición exorreica. Vertiente del Pacífico exorreica,
y vertiente del Atlántico exorreica. ¿Qué quiere decir exorreica? Respuesta, chicos, que el río desemboca o llega en un colector mayor que tiene por nombre Atlántico, cuando tenía tu edad, vertiente hidrográfica del Atlántico, ¿ya? Su cauce es rocoso, arenoso. Muy bien. Rocoso en la serranía, arenoso en la selva baja. Son ríos de mayor longitud, de mayor curso, de mayor longitud. Los ríos de mayor longitud forman parte de la vertiente del Amazonas o del Atlántico. ¿Ya? Los ríos más largos del Perú forman parte de la vertiente del Amazonas. Pregunto, ¿el río más largo del Perú? El río más largo del Perú. ¿Ese río Amazonas, el río Marañón o ese río Ucayali o ese río Guayaga? ¿Cuál de los cuatro ríos es el que tiene mayor longitud en nuestro territorio? Respuesta, chicos. Por lo menos uno o dos estudiantes. El Amazonas, profesor. El Amazonas, ¿ya? A ver, a ver. Vos observe, observe. Vamos a cambiar de color. A partir de esta zona hasta esta zona es el Amazonas peruano. En cambio, mira, de aquí hasta acá, el Ucayali, el río de mayor curso en el Perú, el río más largo en el Perú, claves que debes marcar. El río Ucayali. El río Amazonas es este pedacito, nada más. Pedacito. El río de mayor curso es el Ucayali. Y el número 2 es el Marañón. ¿Ya? 2. 1 Ucayali. Guayaga 3. Mantaro 4. Conclusión, los ríos de mayor longitud de mayor curso, ¿ya? Se encuentran en la vertiente del Amazonas. Eh, Como las lluvias son casi constantes en la zona amazónica, ¿ya? Su régimen es regular. Profesor, ya entendí qué significa régimen irregular. Régimen irregular quiere decir que en época de lluvias el río tiene mayor caudal. Y en época de estiaje, el río tiene menor caudal. De la vertiente hidrográfica del Pacífico, de la vertiente del Titicaca. Pero esta cuenca, esta vertiente, ¿ya? Tiene mayor caudal en la estación de verano y en la estación de invierno mantiene su caudal. Mayor caudal, mantiene su caudal. El cambio de caudal no es drástico, es moderado. No sé si han visto al río Rímac, ¿no? En verano está a punto de desbordarse y en estación de invierno está a punto de secarse. Ah, eso es régimen irregular. Pero si uno vamos al Amazonas, mantiene su caudal. Ahora, por el cambio climático, estamos viendo que en el Amazonas, por el cambio climático, el río está a punto de secarse. Ya, esos son ejemplos del cambio climático, efectos del calentamiento global. ¿Ya? Entonces, conclusión final. Régimen regular, mantienen su caudal, varían levemente, son navegables. ¿Ya? En su origen, el río es torrentoso, pero en el curso medio y bajo es navegable. Curso medio y bajo es navegable. ¿Ya? Muy bien. Mira, a ver. Del 100% de aguas nacionales, el 97,8% pertenece a la vertiente del
del Amazonas. También ocupa, por supuesto, mayor territorio nacional, el 97,8%. Vertiente del Pacífico, 1,7%. Vertiente del Amazonas es 97,8%. ¿Cuánto falta para el 100%? ¿Cuánto falta para el 100%, chicos? Respuesta. 25,5. Aquí sería 0,5. ¿El 0,5 a qué vertiente hidrográfica corresponde? Por inferencia. ¿A qué ¿A la vertiente del Titicaca? hidrográfica corresponde? Claro, vertiente hidrográfica del Titicaca. ¿Eh? ¿Y cuál de las tres vertientes sufre mayor déficit hídrica? Respuesta. ¿Cuál de las tres vertientes sufre mayor déficit hídrica? La vertiente del Titicaca, 0,5%. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos Intercuenca, Amazonas, Nanay, Napo, Putumayo y Avarí. Son afluentes del río Amazonas en nuestro territorio. El Ucayali es el número 1 en extensión. Por supuesto, este río, a ver cómo es, se puede explicar. Un enter. Un enter. Problemas del tiempo. Ese es mi problema. Mi problema, mi problema. Ya está. ¿Dónde tienen origen los ríos amazónicos? Hace un momento dijimos, los ríos amazónicos tienen origen en el nudo de Pasco y en el nudo de Vilcanota. ¿Ya? Entonces el nudo de Pasco, y esto sería el nudo de Vilcanota. Aquí nace el río Marañón. Este río Marañón. Marañón. Erosiona a la cordillera oriental y a la cordillera subandina. Pongo de Rentema, pongo de Manseriche. ¿Ya? El río Huallaga erosiona la cordillera subandina y desemboca en el río Marañón. El río Huallaga es un afluente del río Marañón. Erosiona la cordillera subandina, ¿ya? Boquerón del Padre Abad, Pongo de Aguirre, este caso sería Pongo de Aguirre, Pongo de Aguirre, ¿ya? Río Guayaga. Esto sería el valle interandino más extenso del Perú. El valle interandino más extenso del Perú, el río Mantaro, el valle del Mantaro. Entonces, el valle del Mantaro. Este es el río Apurímac, Apurímac, ¿ya? Se pregunta de examen de admisión. Los dos ríos se unen, el Mantaro con el Apurímac, así nace el río N. ¿Cómo nace el río N? Por la confluencia de los ríos, ¿ya? Mantaro y Apurímac. Confluencia. Hay otro río que nace en la proximidad de Nube Pasco. Este es el río Perenne, ¿ya? El río Perenne, y al unirse, confluencia, surge el río Tambo, el Tambo amazónico. Hay Tambo costeño y hay Tambo amazónico, ¿ya? Y este es el río, eh, el río que recorre el Valle Sagrado de los Incas, el río Urubamba. En la parte superior, Vilcanota, y este es el río Urubamba. Urubamba, ¿ya? Se unen los dos ríos, confluencia, así nace un río meándrico
y ese río meándrico de mayor curso, el número 1 en extensión, se denomina, respuesta chicos, ¿cómo se llama ese río? El más largo del Perú. Respuesta, ya expliqué hace un momento. Río Ucayali. El Ucayali, profesor. Ucayali. Ucayali, Ucayali. Y este río Ucayali erosiona a la cordillera ultraoriental de Contamana. Y al erosionar forma, ¿ya? El pongo de Orellana. Pongo de Orellana erosionado por el río Ucayali. Y al confluir el río Marañón con el río Ucayali, al confluir, así nace el río Amazonas. Amazonas, por la confluencia. Y en el Amazonas peruano desemboca el río Nanay, el río Itaia, el río Napo, y en el río Marañón, Pastaza, Morona, Chinchipe, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Y este río llega al Océano Atlántico ramificado, desembocadura en forma de delta. Y un afluente, mira, ¿ve? Un afluente, el afluente más largo que tiene la cuenca del Amazonas es el río, eh, ¿cómo se llama este río? Vamos a recordar. Este es el afluente más largo y que tiene su origen en nuestro país. En nuestro país lo conocemos con el río Madre, Madre de Dios, en nuestro país. Y en territorio boliviano, río Beni. Beni. El río Madeira. El río Madeira es el afluente más largo del Amazonas y este Amazonas tiene 1000 afluentes. Mayor cuenca colectora, mayor volumen de agua. Eh, Pregunto, ¿el brazo más largo es el Marañón o el Ucayali? El Ucayali es el número 1, ¿sí? El Ucayali. Por lo tanto, el río Amazonas, por convención, se llama Ucayali, ¿están anotando? Se denomina río Tambo, se denomina N, se denomina Apurímac, y resulta que el Amazonas nace en la cordillera de Chilla, en el nevado de Quehuisha. Aquí nace en la cordillera de Chilla, en el nevado de Quehuisha, en el departamento de Arequipa. ¿Dónde nace el río Amazonas? En Arequipa, en Arequipa. En resumen, ese es a grandes rasgos, chicos, todo lo que está escrito en esta zona, ¿ya? Muy bien. Origen del Amazonas, ¿qué dije? Me gana el tiempo. Wow, 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 me gana el tiempo. Origen del Amazonas, simplemente en el nevado en las faldas, en la cordillera de Chila, en el nevado de Quehuisha, en la quebrada de Apacheta, departamento de Arequipa. Desde su nacimiento se llama Río Apacheta, Río Yoqueta, Chayamayo, Hornillos, Monigote, mira acá está, Monigote, de Monigote a Apurímac, de Apurímac N, Tambo, de Tambo, Ucayali, Amazonas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, ese río de mayor curso a nivel mundial, a nivel mundial. Tomar en cuenta estas, dice, Apurímac, Huamantaro, río N. Hace un momento expliqué. N con Perenne, río Tambo. Tambo con Urubamba, el río más largo del Perú. Ucayali con Marañón, el río más caudaloso del mundo, mayor cuenca colectora, mayor profundidad, mayor caudal, no forma parte de 8 países, 2 países en su zona de influencia y 6 países que su río, en 3 países donde su río desemboca en el Amazonas y 3 países por donde cruza el río Amazonas. Cruza por 3 países, Perú, Colombia, Brasil. En cambio, sus afluentes nacen en Venezuela, nacen en Ecuador, nacen en Bolivia, son 6 y 2 países
que se encuentran en zona de influencia que se llama Guyana y Surinam. ¿Ya? Vertiente del Titicaca, dije solamente, aquí está, pequeño resumen, escasez de agua. Hay 13 cuencas, 13 unidades hidrográficas. Glacio pluvial, cordillera de Carabaya volcánica, aquí está la cordillera de Carabaya, cordillera volcánica, este es el nudo de Vilcanota, ¿ya? Endorreica, exo es que llega al mar. Endorreica quiere decir que los ríos terminan en el lago Titicaca. Endorreica, ¿ya? Este río termina en el lago Titicaca, este río Titicaca, Titicaca, etcétera, etcétera. Eso es endorreica, que no tiene salida. Profesor, pero acá observo que tiene salida. Por supuesto tiene salida. Río Desaguadero, pero ese río Desaguadero termina en el lago Poopó boliviano. Ah, no tiene salida, es endorreica. ¿Ya? Se quedó en la parte interna. Cauce rocoso, recorrido corto, dice que curso corto, es andino, de régimen irregular, poco caudal, listo. Y el río el río más importante de esta vertiente es el río Ramis. Aquí está el río Ramis. Este es el río Ramis. El río más importante de esta vertiente, el río Ramis. El río más se llama Azángaro, Carabaya y en su naciente, Río Grande. Y en la cordillera de Carabaya es zona donde predomina la minería ilegal e informal, ¿ya? Entonces la cuenca más contaminada por emisión de mercurio es el río Rames, ¿ya? Río Rames. Y el pregunta examen de emisión general, este es el río Coata. ¿Cómo nace el Coata? Por la confluencia de Lampa y Cabanillas. Confluencia de Lampa con Cabanillas. Este es un río Ilave, ¿de acuerdo? Ilave, Huancané, Huanque y Llame, ¿ya? Este es el río, un favor, un buen observador, un buen observador, un buen observador. Este río, Huancané desemboca, Rami desemboca, Guata desemboca, río Ilave desemboca, el río Zapatillas desemboca, Mauri Chico desemboca en el río Desaguadero. El río Desaguadero sale, no desemboca. Cuando desemboca se llama afluente, pregunta de examen, y cuando sale de un colector, porque el colector de agua es el lago Titicaca, lago navegable más alto del mundo, cuando sale se denomina efluente. Marcas así. Efluente. Efluente cuando sale de un colector y afluente cuando desemboca en un colector. ¿Ya? En un colector. Muy bien. Aquí está grandes rasgos que se explicó. Mar peruano. Tenemos uno de los mares más ricos en biodiversidad. Todo el área representa 626.200 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Eh, El expresidente José Bustamante Rivero amplió la soberanía marítima hasta las 200 millas, ¿ya? 200 millas, soberanía marítima, pero hay algunos peruanos patria, ¿ya? Que quiere que nos incorporemos a la Convemar, donde las 200 millas se reducen de soberanía, por supuesto, se reducen a 12 millas y las 188 millas se convierten en zona económica exclusiva, ¿ya? Hay peruanos de todo tipo. Entonces, como futuro samarquino, un referéndum, dicen no. Pero si te convence, marca sí. ¿Ya? Muy bien. Hay regiones. Región norte. Región esta parte, esta parte. Mar tropical. Nada más, mar tropical. Mar tropical. Desde Península Illescas hasta la frontera con Ecuador, mar tropical. Región central, mar frío. Este es mar frío. Por el fenómeno de afloramiento, mar frío. ¿Ya? Muy bien, temperatura en el norte. Por supuesto, mar tropical. Es mayor en la costa central y en la costa sur. 13 grados al sur. 22 grados, 25 grados, 28 grados, mar tropical.
tenemos peces de mar tropical y tenemos peces de mar frío. Si tienes peces de mar tropical, peces de mar frío, mayor biodiversidad. ¿Ya? Mayor biodiversidad. El mar tropical tiene un color azulado por escasez de fitoplancton. En cambio, en el mar del centro y del sur es verdoso por la abundancia de fitoplancton, algas microscópicas. Hay mayor salinidad. Ojo, cambio de color. Mayor salinidad, mayor salinidad. El mar de la costa central y de la costa sur. Mayor salinidad. Menor salinidad, mar de la costa norte. A menor salinidad, la flotabilidad es menor. Y como la flotabilidad es menor, habrá escasez de fitoplancton. Fitoplancton, algas microscópicas. Habrá escasez de zooplancton. En cambio, si hay abundancia, el mar es salado, oxigenado, mayor flotabilidad, abundancia de algas y animales microscópicos, zooplancton y fitoplancton, ¿ya? Zooplancton y fitoplancton. Las corrientes marinas, me gana el tiempo, corrientes marinas, ¿ya? Corriente peruana, así nos enseñó en el colegio. Corriente peruana, resulta que la corriente peruana tiene mira, aquí está, corriente peruana, del mismo color, corriente peruana, pero esa corriente peruana tiene A. ¿Y qué nombre tiene? Corriente costera peruana. La corriente peruana se divide en dos. Corriente costera peruana. Pegado. Además hay otra corriente. Planteamos que la corriente peruana se divide en dos. Y la corriente subfluvial, corriente costera del Perú. O sea, hay varias corrientes. Hay un sistema de corrientes marinas. Solamente para ingresar a San Marcos, planteas que la corriente peruana se divide en dos. Corriente costera peruana y se fluye cerca entre el litoral y los 78 grados longitud oeste. Profundidad llega hasta una profundidad de 200 metros. Es más intensa entre abril y septiembre. Corriente oceánica peruana de color rojo. Fluye a 92 longitud este. Y la profundidad es mayor. 700 metros de profundidad. Y el Golfo se une y forma la corriente peruana. O sea, la corriente peruana no es única, tiene dos, corriente costera peruana y corriente oceánica peruana. ¿Ya? Por supuesto, hay contracorriente, ahora acá hay una agua subsuperficial. Contracorriente del Perú. Y esta contracorriente divide a la corriente peruana en dos brazos, corriente costera peruana y corriente oceánica peruana. ¿Ya? Muy bien, corriente del Niño, solamente en la costa norte, cuidado con marcar, costa, aguas cálidas, ¿ya? Corriente del Niño. Si esta corriente penetra a la costa central, fenómeno del Niño, ¿ya? Cuando esta corriente ingresa a mar de agua, a zona de mar frío, fenómeno del Niño, desborde, inundaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Afloramiento es surgencia de aguas profundas. Ascenso de aguas profundas. Suben las aguas profundas, ¿ya? Ahí se llama afloramiento. Suben. Permiten la abundancia de fitoplancton, zooplancton. Por el fenómeno de afloramiento, menor temperatura. Aguas frías. ¿Listo? Aguas frías. Hay zonas de mayor afloramiento, mira. En las bahías de Paita, frente a Paita, entre Pimentel, Salaberry, entre Guarmey y Supe, frente a Pisco y San Juan y Mollendo. Hay puntos de mayor afloramiento. El afloramiento no es constante. Gracias al afloramiento, el mar es denso, mayor flotabilidad, abundancia de fitoplancton, zooplancton, hay oxigenación, hay biodiversidad. ¿Ya? Muy bien. Los glaciares por el calentamiento global se encuentran en contracción, nada más, contracción. Y los glaciares, aún por lo menos por el momento, existen sobre 5.000 metros sobre el nivel del mar. Su espesor
entre 14 a 22 kilómetros y se encuentra en contracción. Y muchos glaciares desaparecerán, ¿de acuerdo? A consecuencia del calentamiento global. Hay dos cordilleras que tienen mayor reserva de agua dulce en estado sólido, Cordillera Blanca y la Cordillera de Vilcanota, 24%, y Ampato Arequipeño, 8%. ¿Ya? 8%. Tres cordilleras que tienen mayor reserva de agua en estado sólido. Manejo de cuencas es que el objetivo del manejo de cuencas es el uso racional de recurso suelo, agua y bosque. Suelo, agua y bosque. Manejo de cuencas. Los incas y cultura preinca hicieron uso de manejo de cuenca. Y gestión es la autoría elegida debe tomar medidas, anticiparse a los desastres, limpiar el cauce del río, construir muros por donde ocurre con frecuencia desborde, pero quien hace eso es la autoridad local o regional o nacional, anticiparse, planificar. Pero en nuestras autoridades están limpiando el cauce justo en diciembre, enero, época de lluvias. El limpieza de cauce se hace antes, en época de estiaje. Construcción de muros en época de estiaje, no en época de crecida. O sea, mayor eficacia pedimos a nuestra autoridad. ¿Ya? Muy bien. Eso sería grande rasgos, chicos. Tienen que leer. Ya, tengo que pasar a cívica. Aquí está manejo de cuencas, gestión de riesgos, uso apropiado, racional de los recursos naturales, ¿no? Etcétera, etcétera. Aquí tenemos clave número uno es bueno. Ya, bueno es la clave de la pregunta número uno. Pregunta número dos, dado. Pregunta número dos, dado. Pregunta número tres, dado. Pregunta número tres, dado. Y pregunta número cuatro, casita. ¿Ya? Pregunta número cuatro, casa. Eso sería de las claves de geografía. Ahora viene problemas. ¿Cuál es el principal problema que tenemos en el país? ¿Será la discriminación, corrupción o delincuencia? La corrupción. La corrupción se ha generalizado, como hay corruptos en todo nivel, hay delincuencia y también surgió el racismo después del proceso electoral, ¿ya? Cuando tenía tu edad, la discriminación era fuerte. A los andinos los conocían más como serranos, ¿no? Bajó, pero después también afloró, estaba oculto. Hay tres problemas que tiene Perú: corrupción, delincuencia y discriminación. Convivencia. Somos más de 34 millones de peruanos. Tenemos que convivir. ¿Ya? ¿Qué dice? Significa vivir con el que piensa distinto o que tiene diferente color de piel, idioma, religión, ideología, política, cultura. Es vivir, este vivir tiene que estar en armonía con los derechos de la persona. No tenemos que vulnerar. Tenemos que convivir. Somos más de 34 millones de peruanos. Pensamos diferente. Tenemos diferentes valores. ¿Ya? Para convivir tenemos que elaborar nuestras normas de N, normas morales, normas sociales y normas jurídicas. ¿Ya? Norma social, saludar. Norma moral, ser honesto, justo, ¿no? Norma jurídica lo elabora el Congreso. Las normas jurídicas son elaboradas por el Congreso. El Congreso genera leyes, interpreta, modifica. Por lo tanto, cuando una persona infringe una norma jurídica, puede terminar preso o presa. Norma jurídica. Cuando una persona infringe las normas jurídicas,
comete delito, ¿ya? Comete delito. Cultura de paz. Terminó la Segunda Guerra Mundial, se formaron dos bloques, la Guerra Fría, y en la Guerra Fría el mundo capitalista salió derrotado. Entonces la ONU dijo lo siguiente: ¿qué cosa es cultura de paz? Conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos, estilo de vida basado, dicen, basados en respeto a la vida. El fin, no a la violencia, no a la violencia. ¿Cómo llegó, cómo se formó el Estado soviético? A través de una revolución. ¿Cómo se formó el Estado chino? A través de una revolución. Entonces terminó la Guerra Fría y dijeron, no, ahora no. Todo lo el que quiera llegar al poder se debe someter a un proceso electoral, no a través de la violencia, fin de la violencia, y promoción y práctica de la no violencia. ¿Ya? Ese es el contexto, chicos. En resumen, el desarrollo pleno de una cultura de paz se encuentra vinculada con promoción de la democracia y los derechos humanos, eliminación de todo tipo de discriminación. Debemos eliminar, reducir, anular la discriminación, pero hemos visto las consecuencias de cómo ha aflorado la discriminación. ¿Ah? Dice, todos los estados tienen derecho al desarrollo, todos, sin excepción. Si surge violencia, si surge violencia, es porque hay pobreza, hay desigualdad. Entonces, erradicar la violencia. Erradicar la violencia, ¿cómo? Reduciendo la pobreza, la desigualdad, incluyendo a los excluidos. Siempre habrá problemas entre hermanos, entre familias, entre regiones, pero esa contradicción de actitudes encontradas se resuelven a través del diálogo, a través del consenso, diálogo, ¿ya? No a través de la violencia. La contradicción es normal. Cuando esa contradicción no es resuelta, se convierte en violencia. Quieren llegar al poder mediante actos violentos. Quieren imponerse a través de la fuerza. Esa es cultura de paz. No a la violencia, sí a los derechos humanos, combatir la discriminación, combatir la pobreza, la desigualdad, la exclusión y toda debe ser resuelto a través del diálogo, a través del consenso. ¿Ya? Eso es cultura de paz. Lo impulsa la ONU. Principal problema, ya sabes que el número uno, lacra social del Perú es la corrupción. No, cuando hay corruptos, hemos visto en los medios de comunicación, ¿no? Manipulando armas de delincuentes para que reciban menor pena, o sea, corrupción generalizada. Como hay corruptos, hay delincuentes. También hay discriminación. Ya, esos son los principales problemas. Nuestros expresidentes prácticamente han terminado en actos de corrupción. ¿Ya? Bien. ¿Qué es discriminar? Trato diferenciado. Se necesita, señorita, de buena presencia. ¿Qué pasó con una persona de color? ¿Qué pasó con una persona de nuestra Amazonía o de nuestra zona andina? Fue excluido. Un trato diferenciado. ¿Ya? Para la Defensoría por un acto discriminatorio debe tener tres condiciones. Un trato diferenciado e injustificado. Que este trato diferenciado se basa en motivo prohibido por ley. ¿Ya? Que se reproduzca la anulación. Estás anulando el derecho de la otra persona. ¿Y por qué se mantiene? ¿Por qué se mantiene? Porque tenemos de repente vergüenza que estamos siendo discriminados. ¿Ya? Por eso se mantiene. Pero la discriminación es delito. Cuando una persona discrimina, está cometiendo delito. Y el sanmarquino no debe discriminar. ¿Ya? ¿Y por qué no discrimina? Porque es un hombre que lee,
ha leído obra, más obra, y ha deducido que esta persona de color, de piel negra, esta persona de piel cobriza y esta persona de piel blanca, ¿qué tienen en común? A través de la lectura. ¿Qué dice los textos? Es Homo sapiens. Solamente la diferencia es el rasgos externos. Genéticamente somos Homo sapiens. ¿Y por qué tenemos que discriminar? El racismo es creación cultural, creación humana, está en la mente, está en la educación, cómo se ha forjado, ¿ya? Eh, Discriminación social, trato despectivo, ya está. Étnico, pues, ¿cómo vamos a contratar a una persona aguajún? Pues no te pases, o un quechua, un aymara, étnico. Dices, no, es inferior. Actitudes de discriminación. Laboral, soy ingeniero. Soy ingeniero. Usted es profesor. Yo tengo mayor valor, ¿no? Serás ingeniero, yo soy docente, pero tenemos igualdad de derechos, pero diferentes responsabilidades, pero igualdad de derechos. Entonces, con una persona que no ha egresado de San Marcos, pues por lo general discrimina, se siente superior a los demás, ¿ya? Se siente superior. Solamente igualdad de derechos, pero diferentes responsabilidades, ¿ya? Muy bien, religioso. Es tu derecho ser testigo de Jehová, ser evangelista, adventista, católico, no, musulmán, es tu derecho, tú ejerces ese libremente y nadie debe ser discriminado. Y que hay otra cosa que ideológico. Cuando un grupo de personas comienza a defender sus derechos, los que están arriba, los que controlan, dicen, no, terruco. ¿Cómo? Esta persona está defendiendo sus derechos. Y eso es un ejemplo de discriminación ideológica, ¿ya? Puede ser de izquierda, puede ser de centro, puede ser de derecha, es tu derecho. Y no debemos discriminar, pero en la práctica discriminamos, ¿ya? Muy bien. Nacionalidad. Todas las personas de nacionalidad de la parte que está cerca de Colombia son delincuentes. No, no. Hay personas venezolanas trabajadoras, honestas, pero hay también grupos que lo representan negativamente y generalizamos. Discapacidad, ¿por qué tenemos que contratar a un discapacitado? No, no. Estamos en el siglo XXI. mm, Aquí varón, mujer tiene igualdad de derechos, igualdad de responsabilidades. ¿Ya? Muy bien. Corrupción. La corrupción es una lacra, el mal uso del poder. ¿Ya? Objetivo, obtener ventajas, ambición, codicia, bajo autoestima, impunidad. ¿Por qué? ¿Por qué impunidad? Ese fue alcalde, fue regidor, ya tiene propiedades. Quiero ser alcalde. No, no, él fue congresista, mira, ya tiene una empresa. Impunidad. Entonces, tenemos derecho a crear empresa, pero demuestra que de dónde se originó el origen de tu riqueza. Como lo llamamos entre comillas, señores, también me meto en la corrupción. Y eso afecta a la gobernabilidad, confianza en las instituciones, derechos de las personas, corrupción. Esto es soborno, pasivo, cohecho pasivo. ¿Qué es? Funcionario. ¿Quién comete cohecho pasivo? Un funcionario, un servidor, un docente, un juez, un policía, un fiscal que acepta, recibe o solicita. Cohecho pasivo. Cohecho activo. Incurre en el delito de cohecho activo aquel que ofrece. ¿Quién ofrece?
esta persona que está manejando su carrito cruzó la luz roja y el policía de tránsito lo detiene y debe aplicar papeleta, pero este chofer dice que fue pues una Santa Rosita, 200 soles. ¿Quién? Va por más que dice Santa Rosita ya es corrupto. Entonces, aquí es el funcionario, aquí es el civil. ¿De acuerdo? Civil. Nosotros, cohecho pasivo, cohecho activo. Por supuesto, hay subdivisiones, ¿ya? Pero para ingresar a San Marcos, nada más dos. Muy bien. Peculado. ¿Qué es peculado? Dice, se materializa cuando el funcionario o servidor público se apropia, utiliza, soy alcalde, utilizo el carro de la municipalidad para trasladar a mi esposa a su centro de trabajo. Utilizo el carro de la municipalidad para desplazar a mis hijos a su colegio. Utiliza, se apropia en cualquier forma para sí o para otro dinero o bienes que le hayan confiado en razón de su cargo. Que se llama peculado. ¿Ya? Captura en Arequipa al chofer de la gobernadora de Moquegua por uso de vehículos. Mira, ve, utiliza, se llama peculado. ¿Ya? Utiliza. Por lo general, ese tipo de preguntas planteamos. Colusión. Nos hemos puesto de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo. Hemos convocado una licitación. Hay postores, pero no nos hemos puesto de acuerdo. Soy un funcionario y este es un empresario. Ya sabemos quién va a ganar en el concurso. Colusión, están coludidos. Mira, aquí hay un expresidente dice, Fiscalía pide 10 años, 4 meses de prisión efectiva para tomar por presunta. ¿Y por qué debe aparecer la palabra presunta? Porque la Fiscalía denuncia que se ha cometido delito. Quien determina que efectivamente se cometió delito es el juez. Y cuando ya tiene sentencia, es delincuente, pero por el momento es presunta colusión. ¿Ya? Todos somos inocentes mientras no haya sentencia judicial. Colusión es ponerse de acuerdo entre dos. Nos ponemos de acuerdo para perjudicar a terceros, a postulantes o al Estado. Y el Estado quien pierde. Esto te ha generalizado. Hay pocos honestos en las entidades públicas. Honestos, honestas, ¿ya? Tráfico de influencias. ¿Qué es tráfico de influencias? Se incurre en este delito aquel que invocando. Mi padre es mi tío es el fiscal, mi tío es el juez, no es el gobernador, saco el proyecto a tráfico de influencias. Aquel que invocando, teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o promete para sí o para terceros donativo por mes. Voy a interferir, pero ¿cómo es? El proyecto está a 500 millones de soles. Ya pues 50.000, pues te saco el proyecto. Tráfico de influencias. ¿Ya? Muy bien. Malversación de fondos. Un funcionario, servidor público. Funcionario es uno que y y es responsable. ¿Ya? Incurre en el delito cuando que administra. Por supuesto, mira, el Congreso de la República aprueba el presupuesto y en el presupuesto de 2025 dice, se va a construir un hospital de 3 plantas de primer nivel y resulta que el gobernador, el dinero destinado a la construcción de este hospital, lo desvía para construir una presa, una represa o lo desvía para construir obras de irrigación. No puede hacer eso. Lo que está en el presupuesto, lo que está escrito, se debe ejecutar. Si no, será denunciado por malversación de fondos. ¿Ya? Cobro indebido es por lo menos en los colegios, no universidades. Colegios, se supone que la matrícula en el colegio público es gratuita.
Pero algunos directivos o la PAP se ponen de acuerdo con la PAFA y dicen, no, va a ser 100 soles. Ya colegios particulares de alto nivel ya es 20.000 dólares, 15.000 dólares, ¿no? Ya es particular. Pero aquí estamos hablando de colegios públicos. Colegios públicos. Muy bien, delincuencia. Este es otro problema. Delincuente es el que comete delito, ¿ya? Se separan los padres, ausencia de valores, desempleo, exclusión, pobre. Es excusa, pero ahí está escrito. ¿Acaso todos los pobres son delincuentes? Muchos pobres han surgido estudiando. Nos hemos superado, ahora somos profesionales, etcétera, etcétera. Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio. Lo que ocurrió en Comas, ¿no? Aborto. Por favor, uno hace su travesura pensando, protección, estamos siglo XXI. Y después cuando la chica está embarazada, aborto. Delito contra la vida, el cuerpo y la salud. ¿Ah? Abandono de personas en peligro, los abuelitos. Contra la libertad, violación a la libertad personal, violación de intimidad, violación del domicilio, violación del secreto de las comunicaciones. Contra la dignidad, trata de personas. Contra derechos intelectuales, siempre respetar el derecho de autor. Soy empresario, paga tu tributo, pero contratamos a un contador para que manipule. Estamos cometiendo delito. Tarde o temprano la SUNAT te va a ubicar y va a cobrar. Eso ocurre. Contra la tranquilidad pública, terrorismo. Ya está. Protestas injustificadas. Contra el patrimonio, hurto. Todo delincuente dice, ¿cuál es el motivo de tu detención? Hurto, señor. ¿Qué quiere decir que robó sin que se dé cuenta? Pero si hubo robo, o sea, con mano armada, como vimos en la televisión, y que disparó al rostro de un policía, eso ya el pene es mayor. ¿Ya? Contra el patrimonio. Delitos ambientales. Debemos proteger, pero el Congreso saca normas para deforestar. Hay delitos ambientales, ¿no? La contaminación, proteger los recursos naturales. Contra la seguridad. Si asistes a una fiesta, no lleves tu carro, no lleves tu movilidad. Solicita un aplicativo, un Uber o otro aplicativo para no tener problemas. Contra la familia, matrimonio ilegal, contra el Estado civil, atentados contra la patria potestad, comisión de asistencia familiar, contra la humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, discriminación está contra la humanidad, manipulación genética, ¿sí? Delitos, chicos. Delitos contra la fe pública, falsificación de documentos. Soy doctor y resulta que es Bamba. Contra el honor, no podemos injuriar, difamar, calumniar, ¿ya? Contra el patrimonio de los bienes, debemos proteger. Contra los poderes del Estado, rebelión, la rebelión es delito, sedición, motín, ¿ya? Es delito. Contra el Estado y la defensa nacional, atentados contra la seguridad nacional, etcétera, etcétera, delito, chicos. Clave número 1, enano. Enano, chicos, 1, dos casitas, 3, bueno, tráfico de influencias y 4, avión. 4, avión. Eso sería la clave de cívica. Entonces, chicos, nos vemos la próxima clase. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, profe. ¿Están? Ah, sí están. Listo, chicos, nos vemos. Chao, chao.